Hace algunos años, un sacerdote decía: no salgan de su casa después de las 11 de la noche, porque después de esa hora te puedes encontrar con demonios o fantasmas, e incluso esos espíritus pueden robar tu alma. Y yo estoy de acuerdo con lo que dijo el padre aquel día, pues el 90% de sucesos paranormales suceden de noche o madrugada. Se dice que los fantasmas no distinguen si sales de fiesta o vas a trabajar, pues ellos tienen un objetivo y es manifestarse. Como la historia de Venancio, aquel joven que venía de trabajar y se encontró con el jinete sin cabeza. ¿Sabes, espectador? Para ser honesta, yo no creía en este fantasma. Pensaba que solo era un cuento, mas no una leyenda. Pero no es así. Por eso te invito a que vayas y te pongas cómodo. Y espero que ya tengas listas las palomitas con sabor a cine y tu refresco. Que comenzamos. El jinete sin cabeza. Hace muchos años, Venancio venía de trabajar. Él era un músico y esa noche a sus amigos y a él le salió una tocada en un pueblo que está a unos minutos del pueblo donde vivía. Sus amigos de Venancio vivían en aquel pueblo donde fueron a tocar y no se preocupaban si les agarraba la noche, pues entre todos se hacían compañía. Pero Venancio tenía que caminar como 1 hora para llegar a su casa. Y ese día ya eran las 11 de la noche cuando dijo: amigos, yo me retiro porque todavía tengo que caminar como 1 hora hasta mi casa. Así que se despidió y emprendió su camino. Él dice que aquella noche por momentos se tornaba en una oscuridad total, cuando las nubes cubrían la luna, pero luego la dejaban al descubierto y entonces la blanca luz inundaba e iluminaba pintorescamente el camino que lo llevaba a su pueblo. Con la plateada luz brillaban las calles empedradas, como si cada piedra se convirtiera en un lucero. Las fachadas blancas reflejaban la luz y los techos de teja, aún en la tenue iluminación, dejaban ver sus tonos entre rojizos, naranjas y pardos. Las puertas y las ventanas cerradas eran como la boca y los ojos que descansaban apaciblemente a esa hora de la noche. Venancio ya llevaba varios minutos caminando, y como en la mayoría de las iglesias estaban por sonar las campanas y las manecillas del reloj, anunciando las 12 de la noche. Venancio caminaba por la solitaria calle y no se pudo detener a admirar el encanto de la noche, pues ya era un poco tarde. Sin embargo, las nubes taparon la luna y siguió caminando en medio de la oscuridad tan sobrecogedora que de pronto sus pensamientos cambiaron muy drásticamente. Dicen que por las noches se espantan en algunas calles, pensó, y que por esta calle que lleva a la parroquia salen aparecidos, que se escuchan lamentos y que arrastran cadenas. Y así, a Venancio el miedo lo empezó a invadir. Sin embargo, intentó agarrar valor y dijo: esas son tonterías, y además, todas las veces que he caminado muy tarde, jamás he escuchado o visto algo sobrenatural. No tengo por qué sentir miedo, dijo entre sí. Sin embargo, apresuró el paso para llegar lo antes posible a su casa. Caminaba con dirección a la parroquia y cerca de ahí está un cementerio. Y unos pasos antes de llegar a la iglesia, las campanas anunciaron la medianoche. Ya casi llegaba a la parroquia cuando las nubes despejaron un poco la luna y con la tenue claridad siguió avanzando. De pronto,
escuchó nítidamente los cascos de un caballo que venía bajando de la calle contraria a la parroquia. Se le hizo raro, pero pensó que por alguna razón alguien venía bajando al pueblo a esa hora de la noche. Sin embargo, en el momento que llegó a la esquina donde empieza la cuadra de la iglesia, volteó a ver para ver si veía al corcel y a su montador. Pero grande fue su sorpresa cuando de pronto vio a un enorme caballo negro que arrojaba fuego por los ojos y el hocico, y al mismo tiempo hacía reparos, los cuales producían una imagen espantosa. Venancio, al ver eso, se quedó paralizado por el miedo y el terror. Sin embargo, el caballo continuaba con sus reparos, y cada resoplido lanzaba más llamaradas, y para aumentar su terror, vio al jinete con una gran capa negra. Pero lo más aterrador es que aquel jinete no tenía cabeza. Sin embargo, se movía con presteza sujetando y jalando las correas de aquella bestia. Entonces, Venancio pensó: es cierto lo que he escuchado con mis amigos del jinete sin cabeza. Ahora sí creo que se aparece justo a las 12 de la noche en la esquina de la parroquia. Aquel joven quiso gritar, pero la voz se le fue y su grito fue muy despacio. Al parecer, el miedo lo había paralizado, y cuando por fin pudo reaccionar, se echó a correr muy rápidamente. Pero Venancio escuchaba cómo aquel jinete, junto con su caballo, iban detrás de él. Así que el miedo lo hizo voltear de reojo, y veía los ojos y el hocico lumbreantes de aquel caballo, y la capa negra volar sobre los hombros de aquel jinete. Venancio empezó a rezar y a decir: Virgen de Guadalupe, cúbreme con tu manto y hazme invisible al enemigo, ya sea visible o invisible. Cuando aquel joven terminó la oración, de forma repentina dejó de escuchar el galopeo de los cascos sobre el empedrado. Volteó a ver y ya nadie lo seguía. La calle estaba totalmente solitaria. Sin embargo, él siguió corriendo hasta su casa, y ahora la cerradura en la vieja puerta de madera parecía no permitirle la entrada a la enorme llave de hierro. Finalmente logró introducirla, la hizo girar y abrió la puerta. Logrando entrar rápidamente, cerró con llave y además atrancó la puerta para sentirse más seguro, pues a Venancio lo invadía un gran miedo, y con sus pasos vacilantes y las manos temblorosas se dirigió a su cuarto y juró no andar de noche en la calle a altas horas de la noche. Hay personas que no creen que existen fantasmas. Dicen que solo son alucinaciones de las personas y cambian de opinión cuando viven un suceso sobrenatural en carne propia. A veces es mejor no opinar ni decir nada, pues no sabes si a ti algún día te va a tocar ver un fantasma. Espectador, gracias por escuchar una más de las historias de Líbranos del Miedo. Te recuerdo que yo soy Vega y que si tienes una aterradora historia y quieres compartirla con nosotros, nos la puedes enviar al correo que aparece en la pantalla. Además, te invito a que me sigas en Facebook, TikTok e Instagram. Y por supuesto, que te suscribas al canal para seguir viendo más videos como este.